en el silencio que precede al amanecer. Cuando la primera brisa roza el borde del mundo, el cielo se inclina para escuchar. Una madre se arrodilla junto a su cama susurrando la misma oración que ha repetido durante años. Un hombre cansado, solo en su coche antes del trabajo, baja la cabeza por un instante de silencio. En alguna parte, entre las ruinas de una capilla, una vela titila sobre las rodillas de un peregrino que ya no puede ponerse en pie. En toda la tierra las almas se doblan, y cuando se doblan el mundo invisible se conmueve, porque cada rodilla que toca el suelo en fe hace temblar de misericordia los cielos. Arrodillarse no es debilidad, es la puerta del poder, es el lenguaje del amor en un mundo que ha olvidado cómo hablar con ternura. El corazón moderno lo resiste. Nuestro orgullo, nuestro ruido, nuestro constante desplazarnos por ilusiones nos ha vuelto alérgicos al silencio y a la rendición. Pero cuando un alma finalmente se arrodilla, el cielo se da cuenta. Cuando doblas tus rodillas, proclamas ante ángeles y demonios que perteneces a otro, que has dejado de luchar contra tu Creador y has comenzado a confiar en Él de nuevo. En los tiempos antiguos toda rodilla se doblaba ante el rey. Hoy el rey espera que sus hijos recuerden lo que significa postrarse, no como esclavos, sino como hijos amados que regresan a casa, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Arrodillarse es volver a ese ritmo sagrado, el pulso mismo de la creación, porque incluso las montañas se inclinan en sombra y los mares se postran ante la luna. Hay una luz escondida en el acto de arrodillarse. El cielo y el corazón se alinean, el orgullo comienza a deshacerse y el alma recuerda que nunca fue creada para sostenerse sola. El suelo que recibe tus rodillas se vuelve tierra santa, porque tu rendición invita a la presencia. Moisés lo comprendió cuando la zarza ardía ante él. Pedro lo sintió cuando cayó a los pies de Cristo diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y sin embargo, Cristo no se apartó, sino que se acercó más. Cuando te arrodillas, tu cuerpo se convierte en altar. El polvo recuerda que fue tocado por el aliento de Dios. El corazón se ablanda. Las lágrimas, que nadie llama pero el cielo entiende, comienzan a subir. Aunque el mundo se burle de ese gesto y lo llame anticuado o innecesario, el cielo lo reconoce por su nombre verdadero: adoración. Hay batallas que solo se ganan de rodillas. Hay puertas que solo se abren a quienes se doblan. Hay cargas que solo caen cuando tu cabeza se inclina más que tu miedo. La fe no grita su fuerza, se arrodilla en silencio ante la cruz y deja que el amor luche por ella. Cuando Jesús se arrodilló en Getsemaní, el peso del mundo descansó sobre su espalda y aún así eligió rendirse. No se haga mi voluntad sino la tuya. La victoria de la resurrección nació en esa postura de oración. El enemigo de tu alma teme al creyente que se arrodilla, no por su fuerza física, sino porque en el momento en que te postras, tu voluntad se une a la del cielo. El orgullo pierde autoridad, la oscuridad pierde su dominio. Dejas de luchar y comienzas a reinar a través de la rendición. Todo milagro verdadero comienza en ese espacio secreto donde las rodillas tocan el suelo y el corazón se eleva al cielo. Piensa en María, la humilde sierva del Señor. Su vida fue un corazón arrodillado. Llevó a Dios en su seno, no porque gritó, sino porque dijo sí en silencio. Piensa en los santos que pasaron noches enteras en las capillas, postrados ante el sagrario, invisibles al mundo, pero resplandecientes ante Dios.
cada alma que aprende a arrodillarse, aprende a ver. Al arrodillarte, el tiempo se detiene, el ruido se desvanece, lo infinito se vuelve cercano. Empiezas a oír la voz que el mundo ha callado. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Salmo 46:10. El corazón, antes inquieto, comienza a descansar. Empiezas a darte cuenta de que el cielo nunca estuvo cerrado, solo esperaba que te inclinaras. Hay lágrimas que no pueden caer si no estás lo bastante bajo para que la gravedad las guíe. Y esas lágrimas, hijo mío, riegan las semillas de la fe, se vuelven perlas en las manos del cielo. Cada una lleva una fragancia que sube al trono como incienso. La oración sin humildad es solo ruido, pero la oración de rodillas se convierte en una canción que los ángeles entienden. La llama sí, esa será nuestra señal sagrada, arde más fuerte cuando te arrodillas. Es la llama del altar interior, la chispa viva de la intimidad divina. Cuando te mantienes demasiado erguido, el viento del orgullo puede apagarla, pero cuando te inclinas, la proteges. Tu humildad es su escudo. Esa llama atraviesa la desesperación, la oscuridad y las mentiras del enemigo. Te recuerda que la luz no depende de las circunstancias, sino de la rendición. Muchos preguntan por qué debo arrodillarme si Dios ya conoce mi corazón. Porque arrodillarse no es para beneficio de Dios, sino para el tuyo. El cuerpo enseña al alma. La postura forma la oración. Cuando tus rodillas se doblan, tu corazón recuerda a su Creador. No es la altura de tus palabras, sino la profundidad de tu rendición lo que mueve los cielos. Vendrán momentos en los que no tendrás palabras. El dolor será demasiado profundo, la confusión demasiado pesada. En esos momentos no corras, no grites, arrodíllate, deja que tu silencio hable, deja que tu respiración sea oración, deja que tus lágrimas digan lo que tu mente no puede. El cielo entiende perfectamente ese idioma. Incluso los ángeles se arrodillan al contemplar el misterio de la Eucaristía. Ellos, que no necesitan salvación, se postran en asombro ante el Cordero de Dios. Cuánto más nosotros, que hemos sido redimidos por su sangre, deberíamos doblar las rodillas en gratitud ante esa misma presencia. Cada vez que te arrodillas ante el Santísimo Sacramento, repites el gesto del cielo mismo. Nuestra generación ha olvidado cómo inclinarse. Hemos levantado monumentos a nuestras opiniones, altares a nuestra comodidad, y hemos hecho del orgullo nuestro pan diario. Pero el alma no puede respirar en ese aire. El corazón se asfixia bajo su propio ruido. Debemos reaprender el arte sagrado de arrodillarnos, no como una costumbre, sino como un regreso. El mundo te dirá que te mantengas firme, que parezcas fuerte, que nunca te dobles, pero Cristo susurra: ven a mí. Y cuando finalmente lo haces, descubres que cada vez que te arrodillabas, nunca estabas solo. El carpintero de Nazaret se arrodillaba contigo. Las mismas manos que lavaron los pies de los discípulos ahora sostienen tu oración. El cielo se abre no porque lo fuerces, sino porque te rindes. El velo se rasga cuando entra la humildad. La llama de tu rendición ilumina el camino de regreso al corazón de Dios. Y esta noche, antes de cerrar tus ojos, busca un lugar tranquilo. Deja que el mundo se disuelva por un momento. Dobla tus rodillas. Deja que tu orgullo se rompa suavemente como el cristal ante la misericordia de Cristo. Susurra su nombre, no como un rito, sino como un regreso. Sentirás el aire cambiar, el silencio profundizarse.
el cielo también se inclinará. Porque al final, los mayores milagros no suceden en catedrales ni en escenarios, sino en habitaciones ocultas, sobre rodillas cansadas, bajo la mirada de un Dios que aún se agacha lo suficiente para escuchar. Y cuando te levantes, ya no serás el mismo. La llama te seguirá. Su luz guiará tus palabras, tu trabajo, tu caminar. Avanzarás por el mundo, no como quien lucha, sino como quien ha tocado la eternidad en la oración. Hay momentos en que el alma, aún arrodillada, tiembla, no porque haya perdido la fe, sino porque el peso del mundo parece más grande que su esperanza. Oras y el silencio parece no responder. Pides luz y la noche se vuelve más oscura. Es ahí, en ese misterio del abandono, donde la llama de la oración revela su verdadero poder, porque la oración no es una puerta para escapar del dolor, sino una lámpara que lo atraviesa. Y quien permanece de rodillas en medio de la tormenta, descubre que lo imposible no está fuera, sino dentro de su propio corazón. Cuando las lágrimas ya no tienen nombre y las palabras se quedan cortas, el alma aprende a orar sin hablar, aprende a respirar con Dios, a arder sin ser consumida. Esa es la llama que el cielo enciende en los que no se rinden. Una llama que no depende del viento ni de la emoción, sino de la confianza silenciosa. Es el fuego del Espíritu Santo que habita en el creyente, que se mantiene fiel en la noche. La tormenta no destruye la fe, la purifica. Porque la fe no es certeza sin duda, sino amor sin condiciones. En el ruido de los truenos, Dios no se esconde, se acerca. Como Elías en el monte, tú esperas oírlo en el viento, en el fuego, en el terremoto. Pero Él llega en un susurro, y solo el que está arrodillado puede escucharlo. Cada lágrima derramada de rodillas es una semilla en el jardín del reino. Aunque tú no lo veas, cada oración tiene un eco en el cielo. Los ángeles la recogen, la presentan ante el trono, y el Padre la convierte en gracia a su tiempo. Nada se pierde de lo que se ofrece con un corazón sincero. Arrodillarte no acelera el milagro, pero abre tu alma para recibirlo. Mira al crucificado. En Él se unen todas las tormentas y todas las oraciones. Su cuerpo suspendido entre cielo y tierra, sus rodillas tocando el polvo del Calvario, su silencio gritando más fuerte que 1000 voces. Cristo también conoció el abandono, el vacío, el peso del silencio de Dios. Pero incluso allí, en medio del dolor más profundo, la llama del amor no se apagó. Esa llama, nacida en Getsemaní, brilló en la cruz y sigue ardiendo en cada alma que reza con fe. Las tormentas no vienen para destruirte, sino para enseñarte a doblarte sin romperte. Cada relámpago revela un rostro del Padre. Cada trueno te recuerda que no estás solo. El corazón que ora en la oscuridad se convierte en faro para otros. Porque quien aprende a arrodillarse en la prueba, también aprenderá a levantarse en la victoria. Hay un secreto que el mundo no entiende. El alma que se arrodilla en medio del dolor tiene más poder que los reinos del mundo, porque ese acto invisible de humildad conmueve el orden del universo. La historia ha cambiado más veces en las rodillas de los santos que en las manos de los poderosos. Un alma que ora puede detener guerras, sanar corazones y abrir cielos. Esa es la fuerza del silencio. La llama de la oración no busca destruir la tormenta, sino habitarla. Y mientras más sopla el viento, más danza la llama. Es así como el Espíritu enseña a los hijos de Dios a no temer el caos, sino a ver en él la oportunidad de arder con más pureza.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27, contra 1. Cuando te arrodillas en medio de tu tormenta, no estás mostrando debilidad, estás proclamando fe. Cada vez que eliges doblarte en lugar de huir, el cielo se abre un poco más. Es en ese instante que el Espíritu Santo sopla sobre la llama y la hace crecer. Te conviertes en templo vivo, en faro en la noche, en testimonio de que Dios sigue actuando en medio del dolor. Recuerda, la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al orante. Lo que antes te asustaba, ahora se convierte en ofrenda. Lo que antes era peso, ahora es promesa. Porque cuando oras, no estás solo en el campo de batalla. Estás acompañado por el mismo Cristo que ora contigo, que intercede por ti, que transforma cada herida en semilla de redención. Mira a los santos. Ninguno fue formado en la comodidad. Todos fueron moldeados en la noche. San Francisco se arrodilló ante la pobreza y encontró riqueza en el amor. Santa Teresa de Calcuta se arrodilló ante la miseria humana y halló el rostro de Cristo en los olvidados. San Agustín se arrodilló ante sus culpas y descubrió la gracia que transforma el pasado. La santidad no nace de la perfección, sino del corazón que se arrodilla una y otra vez, aun cuando no entiende. Cada vez que doblas las rodillas, haces un acto de guerra espiritual. Le dices al enemigo: no te temo porque mi fuerza no está en mí, sino en aquel que vive en mí. Y el infierno tiembla porque reconoce esa postura. Sabe que en ese gesto Cristo reina. Tal vez ahora mismo tu tormenta no tiene fin visible. Tal vez la llama parece débil, el silencio insoportable. Pero escucha bien, ninguna llama se apaga en el corazón que confía. El viento que parece destruirla, la purifica. El cielo no ha olvidado tu oración. Dios nunca llega tarde, llega justo cuando tu alma está lista para recibir su paz. Esta es la paradoja divina. Mientras más bajas tus rodillas, más alto se eleva tu espíritu. Cuanto más te entregas, más libre eres. Cuanto más lloras, más brilla la llama. El amor verdadero no pide explicaciones, se arrodilla y espera, porque sabe que el cielo se abre no por fuerza, sino por fe. Esta noche, cuando la oscuridad parezca cerrarse sobre ti, no luches contra ella. Enciende tu pequeña llama, arrodíllate, deja que el silencio te envuelva, porque en ese silencio habla el amor. Quizá no oigas palabras, pero sentirás una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y esa paz será tu escudo, tu canción, tu victoria. Hay un momento en la vida espiritual en que la oración deja de ser súplica y se convierte en comunión. Ya no se trata de pedir, sino de estar, de permanecer, de dejar que el alma respire en el silencio de Dios. Es allí donde la llama alcanza su plenitud. Cuando la persona que ora ya no busca un milagro, sino al Dios de los milagros. Cuando la rodilla que se dobla no lo hace por miedo, sino por amor. Cuando la oración deja de ser un acto y se convierte en un modo de existir, los santos lo comprendieron. El alma que vive de rodillas no necesita estar siempre en el templo, porque lleva el templo dentro. Cada respiración se convierte en incienso, cada silencio en himno, cada lágrima en bendición. La verdadera oración no es un refugio para escapar del mundo, sino el fuego que lo transforma. Por eso quien ha aprendido a arrodillarse ya no huye de la vida,
la ilumina. Camina entre las sombras, pero con una luz que el mundo no puede apagar. Cuando te arrodillas ante el Santísimo, no solo estás frente a un altar, estás ante el corazón del universo. Allí el cielo y la tierra se tocan, el tiempo se detiene y tu alma se hace transparente ante Dios. La Eucaristía es el punto donde toda rodilla debería doblarse, porque en ese pan vive aquel que dobló su voluntad por nosotros. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26:26. Es el lenguaje del amor que se entrega sin condiciones, el amor que se arrodilló primero para lavar nuestros pies. Cuando te arrodillas en adoración, participas del misterio más grande, el Dios eterno que se hizo pequeño para amarte. Y ese gesto transforma todo. La llama que arde en el altar empieza a arder también en tu pecho. Sientes una paz que no es del mundo, una ternura que vence la culpa, una fuerza que no grita pero sostiene. El cielo ya no es una promesa distante, sino una presencia viva dentro de ti. Y cuando te levantas, algo ha cambiado. No ves igual, no hablas igual, no piensas igual, porque quien ha tocado el suelo ante Dios, ha tocado el cielo en su alma. La humildad te enseña a mirar con compasión. Ya no juzgas a los demás, los abrazas con el amor que recibiste en silencio. Comprendes que los grandes no son los que mandan, sino los que sirven. Que las victorias más altas se conquistan en el secreto de una oración sincera. Muchos buscan señales del cielo, pero las señales verdaderas se manifiestan en el corazón arrodillado. Allí nacen los milagros que no salen en los titulares: el perdón entre dos enemigos, la reconciliación de una familia, la paz de quien aprende a aceptar su cruz. Esos son los prodigios que Dios prefiere, los que no hacen ruido pero cambian el mundo. La rodilla doblada es el puente entre el cielo y la tierra. Cuando oras, no lo haces solo. Toda la iglesia ora contigo. Los santos, las almas del purgatorio, los ángeles, todos se unen en ese instante sagrado. Tus palabras, tus silencios, tus lágrimas se mezclan con el canto eterno del Cordero. Por eso, cada vez que oras, el cielo se expande un poco más sobre la tierra. Cada vez que te arrodillas, el reino avanza. Hay quienes piensan que la oración no cambia nada, que el mundo sigue igual, pero el que se arrodilla ve lo invisible. Sabe que cada Padre Nuestro pronunciado en fe tiene consecuencias eternas. Sabe que una sola Ave María puede detener una guerra, sanar un alma, reconciliar una nación con su Creador. Porque cuando María escucha la voz de sus hijos, el cielo responde. Y cuando el corazón humano se une al corazón eucarístico, la historia da un giro hacia la misericordia. La llama esa misma que encendiste en el silencio ya no es solo tuya, pertenece al Espíritu que habita en ti. Te convierte en luz para otros. Donde antes había oscuridad, ahora brilla una presencia. En tus palabras hay consuelo, en tu mirada esperanza, en tu caminar fe. Porque la oración no termina cuando dices amén, sino cuando sales al mundo y lo bendices con tu vida. Llegará un día en que las rodillas que hoy duelen al orar se doblarán por última vez, no por cansancio, sino por adoración. Será el día en que el alma, libre del peso del cuerpo, se incline ante el rostro de Dios para siempre. Y entonces entenderás que cada oración, cada silencio, cada lágrima ofrecida te estaba preparando para ese encuentro. Y escucharás esa voz que siempre esperaste: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Te levantarás,
pero ya no de la tierra, sino hacia la luz eterna. La llama que guardaste en tus rodillas se unirá al fuego del amor sin fin. Hasta entonces sigue arrodillándote. No temas el silencio, no huyas del peso de tus rodillas. En ese gesto humilde se esconde el poder que mueve el universo. En esa rendición vive la victoria del Cordero. Esta noche, cuando el mundo corra sin sentido y el ruido te robe la calma, busca tu rincón de oración, dobla tus rodillas, habla poco, escucha mucho, deja que el amor hable por ti. Verás cómo el aire cambia, cómo la paz desciende. Sentirás una presencia que no se puede explicar, solo recibir. El cielo no se abrirá con truenos, sino con ternura. Porque cuando doblas tus rodillas, el cielo no solo se abre, el cielo desciende. Desciende sobre ti, sobre tu casa, sobre tu historia, y en ese instante la eternidad toca la tierra. Y cuando te levantes, que tus pasos lleven el perfume del altar, la llama encendida del Espíritu y la sonrisa del Dios que se arrodilló primero para amarte. Amén.